Buenas tardes a todas y todos. Bueno, hoy comenzamos la última unidad de este trayecto formativo que estamos desarrollando, en el cual abordaremos la temática del currículum. No lo tomaremos desde estrictamente la teoría curricular para profundizar sobre este objeto en particular que ameritaría un seminario entero, sino que lo haremos en relación a lo que estamos trabajando. Continuaremos con la secuencia respecto del pensar la enseñanza, que es lo que estamos haciendo desde el primer día. La semana pasada cerramos la unidad donde trabajamos sobre recursos y pensamos y vimos algunos modelos, algunas situaciones a través de unos pequeños videos de dos películas icónicas, La sonrisa de la Mona Lisa y Escritores de la Libertad, donde vimos y pensamos acerca del modo en que la decisión que tomamos sobre los recursos que utilizamos media en la formación del otro. Trabajamos sobre el sentido de los recursos. Y retomo esto porque hoy vamos a vincularlo también con eso que estuvimos viendo, la cuestión del currículum, como un campo de compleja construcción, un campo en el que aparecen diversos intereses de diversos sectores, porque allí, igual que cuando seleccionamos las herramientas con las que vamos a dar la clase, las mediaciones que desarrollamos en nuestra clase, los recursos, ¿sí? Los recursos didácticos, allí también se juegan intencionalidades y también allí aparecen los intereses de diversos sectores materializándose en algunas de estas decisiones que nosotros vamos a tomar a la hora de decidir cómo vamos a llevar adelante nuestra enseñanza y sobre todo desde qué contenidos. Vamos a tomar una definición de currículum que me resulta interesante y que refleja esto que estoy expresando en este momento, que es una definición de Alicia de Alba, escrita en la década de los 90, momento particular de Argentina y de América Latina. La autora es mexicana y tanto Argentina como México, donde ella se encontraba escribiendo, estaban atravesados por una reforma educativa profunda que transformó y sentó las bases de una idea de educación eh, desde una lógica de mercado y que atravesó también mucho las decisiones respecto de la formación docente. La autora plantea que por currículum se entiende a la síntesis de elementos culturales, conocimientos, valores, costumbres, creencias, hábitos que conforman una propuesta político-educativa pensada e impulsada por diversos sectores y grupos sociales con intereses diversos y contradictorios, ¿sí? Algunos de estos van a ser los dominantes y hegemónicos, y otros van a tender a oponerse, a resistirse a esa dominación. Y allí se va a dar lo que ella va a denominar una arena de lucha, ¿sí? Porque se van a contraponer ciertos intereses que luego se van a traducir en unas propuestas curriculares donde vamos a ver cómo emergen algunas contradicciones. Si nosotros recorremos las propuestas curriculares que marcan las carreras en las que nosotros trabajamos, en cualquier ámbito en el que nos encontremos, siempre vamos a encontrar también allí alguna contradicción entre el supuesto de sujeto que se quiere formar y, no sé, por ejemplo, podría ser, se piensa en formar un sujeto democrático, ¿sí? Pero, por ejemplo, a la hora de desarrollar la enseñanza, se llevan adelante prácticas en general de tipo individual. Y las evaluaciones y el enfoque de la enseñanza está marcado por un corte, si se quiere, meritocrático o academicista. Entonces allí hay ciertas contradicciones que se dan porque no aparecen las decisiones alrededor de construir un colectivo donde aparezca el diálogo, la discusión, la interacción, que es, por ejemplo, lo que veíamos en las decisiones de enseñanza que toma la docente del fragmento de la película La sonrisa de la Mona Lisa la semana pasada. Veíamos cómo
ella trataba de pasar de esa dinámica academicista, individualista, a una dinámica más crítica, donde las estudiantes pudieran tomar la palabra, y cómo esto, ¿sí?, esta acción no es solamente la decisión alrededor de un recurso didáctico, sino que es una decisión curricular que se sostiene desde la idea que yo tengo de lo que es ser estudiante, de lo que es ser docente, formar a otros, y cómo la formación no es la mera transmisión de un contenido, ¿sí? Ahora, a la hora de decidir un currículum, hay una cuestión muy fuerte alrededor de los contenidos, que es qué contenidos son valiosos para que este grupo social que se va a formar en una carrera, en un nivel educativo, en una cantidad de materias de los niveles obligatorios, o en un campo profesional para ejercer ser habilitado para ejercer alguna profesión al finalizar la carrera. Bueno, esto también va a ser una marca fuerte. ¿Qué contenidos decidimos? ¿Y en qué momento decidimos dar esos contenidos? Si va a haber correlatividades, si no va a haber correlatividades, si las materias son cuatrimestrales, si las materias son anuales, si el campo de la práctica está al inicio, si el campo de la práctica está al final. Todas esas son cuestiones de esa organización del currículum que suelen ser defendidas por sectores e intereses diferentes, ¿sí?, con posicionamientos diferentes, porque tienen que ver también con una idea de formación de persona diferente. Si yo pienso que la práctica tiene que ir al final, es porque tengo una perspectiva aplicacionista y academicista de la teoría, y pienso que toda persona puede desarrollar una práctica en tanto y en cuanto conoce profundamente la teoría. Cuando yo pongo la práctica al inicio, estoy poniendo en diálogo práctica y teoría. Y estoy también tratando de generar sujetos reflexivos que, en la medida que van construyendo un saber práctico, van confrontando ese saber práctico con un saber teórico. Esto no es algo que se va a dar solamente porque está planteado en un currículum que tiene por característica estandarizar unos contenidos mínimos en cualquier nivel en el que nos manejemos, ¿sí? Cristaliza, enuncia, estandariza unos ciertos contenidos. Después, cuando nosotros tomamos ese diseño curricular y tomamos un espacio de ese diseño curricular, digo, un espacio como unidad curricular, ¿no?, una materia, y allí vamos a enseñar, ¿sí?, tomamos decisiones también sobre esos contenidos. Entonces, acá aparecemos nuevamente nosotros como colectivo, como sector, ¿sí?, interpelando a ese diseño que se nos está proponiendo desarrollar. Entonces, antes yo hablaba de en qué lugar ponemos la práctica, si correlatividades, si cuatrimestralización, si anualización. El currículum organiza la estructura del sistema, y esa estructura que va a organizar el currículum va a atravesar la vida de las personas, va a definir la trayectoria del alumno. Si yo planteo que una materia es anual y al estudiante no le va del todo bien y tiene que volver a cursarla, va a tener que utilizar todo un año de su vida otra vez para volver a cursarla, si esta es anual. Si esta es cuatrimestral, ahí hay decisiones que son distintas. Esto no quiere decir que entonces el contenido anual se tiene que sintetizar en un cuatrimestre. Esto tiene que ver con decisiones de cómo se organizan los contenidos y cómo, cuando organizo el contenido, esa forma de organizar dialoga con la vida de las personas. En el caso de ustedes, muchos de ustedes no pueden estar en el horario de esta materia porque están trabajando, porque tienen otras actividades. Entonces, el modo en que está organizado algo, ¿sí?, algo no es cualquier algo, sino que en este caso es una propuesta curricular, interpela nuestra vida, ¿sí?, en ese acto formativo. Nos dice algo, nos dice qué se piensa de nosotros. Entonces, respecto a estas cuestiones, aparecen siempre posiciones en las que se discute. Y allí es donde la autora va a tomar esta imagen que mencioné antes del currículum como arena de lucha. Arena de lucha porque es un espacio en el que discutimos
y, bueno, va a predominar una posición sobre otra. Va a predominar aquella posición que puede tomar las decisiones, que está en condición de tomar las decisiones, pero el resto va a pujar por modificarla, y ahí es donde van a empezar a aparecer lo que antes mencioné como algunas contradicciones. Si vamos al caso de la película, una contradicción sería esa docente que promueve el diálogo, que promueve una clase desestructurada, sostenida en la reflexión de las y los, de las estudiantes, básicamente eran todas chicas, de las estudiantes respecto de los materiales que ven, alejada de una perspectiva de aprendizaje reproductivista, sino más bien una perspectiva constructivista, en una institución donde esta práctica es disruptiva. Entonces, ahí podemos ver un modo de contradicción de las que nos habla la autora Alicia de Alba en el desarrollo de una propuesta curricular, ¿sí? Hay otro de los autores que nosotros vamos a tener en esta unidad, que es Fiala, que nos plantea que el currículum como proyecto político educativo organiza los procesos ideológicos, ¿sí? Organiza la idea que las diferentes naciones, los diferentes estados, tienen respecto del desarrollo de los individuos, de la economía y de la nación, ¿sí? Lo mismo, cualquiera sea el nivel en que nos encontremos, porque ese recorte de contenidos que nosotros vemos allí y el modo en que se piensa su organización y su enseñanza nos está diciendo que es aquella síntesis de elementos culturales que es valiosa para la formación de futuros ciudadanos o los ciudadanos que se están formando, los y las ciudadanas que se están formando para el ejercicio de una profesión. Entonces, Fiala va a decir que un currículum es un sistema ideológico. ¿Por qué? Porque transporta elementos de una idea, pero que a su vez esa idea es utópica. Ahora, el autor acá va a trabajar el concepto de utopía de una manera muy interesante, porque va a plantear que esa utopía tiende a la realización y que una vez que se realiza, la utopía se corre a otra idea, ¿sí? Va a plantear también que esa utopía está sostenida en objetivos de la educación que pueden caracterizarse según el contenido que portan, y que estos contenidos se clasifican en contenidos cognitivos, en contenidos normativos y en contenidos utópicos. El contenido cognitivo nos queda claro que tiene que ver con diferentes desafíos en el modo de apropiación de un recorte disciplinar, de un campo de conocimiento. El normativo va a tener que ver tanto con aspectos sociales, ¿sí? Modos de actuar en la vida institucional, básicamente, ¿sí? Que hacen a la construcción subjetiva. El utópico también va a ser a esa construcción subjetiva, que va a ser el ideal de aquello que quiero que ocurra en ese sujeto, en esa persona que se está formando, en el proceso de su formación, y que esto pueda hacerse evidente hacia el final de su formación, ¿sí? Que tiene que ver más con la idea con la perspectiva filosófica, con la idea de persona. Cuando digo idea de persona, estoy hablando de persona que se considera desde el lugar de quien enseña, desde el lugar de la institución, desde el lugar de quienes diseñan ese currículum, como sujetos de derecho de la educación, sujetos capaces de aprender, sujetos con saberes previos, o no, ¿sí? Sujetos que necesitan ser cargados de contenido y de conocimiento porque no lo saben, ¿sí? Sujetos que son rotulados, ¿sí? Digamos, cuando hablo y digo la idea de persona, la idea de sujeto, me estoy refiriendo a esto, me estoy refiriendo a la perspectiva idiosincrática, al cómo pensamos a nuestros estudiantes en su conjunto, ¿sí? Entonces, ahí es donde Fiala va a plantear que hay una implicancia de la ideología que porta el currículum, ¿sí? Que tiene un carácter activo, porque se va a materializar en la interacción entre docente y estudiante, en las interacciones del aula, las interacciones institucionales
a través del modo en que nosotros nos vinculamos con las personas con las que interactuamos, ¿no? Digamos, con la interacción social en la institución. Entonces, para sintetizar, la concepción de mundo que porta el currículum refiere al conocimiento en su conjunto. Conocimiento, ¿sí?, que remite a aspectos cognitivos, aspectos normativos y aspectos utópicos, ¿sí? Esto es lo que nos va a plantear este autor. Y es interesante que podamos pensar en estas tres perspectivas, en estas tres dimensiones del contenido, en nuestras prácticas, en nuestras decisiones de enseñanza. ¿Cómo se da esto en el desarrollo de nuestros currículos? Y cómo esto va configurando el pensamiento de los sujetos sociales. Tal vez podamos recordar, registrar alguna situación, alguna clase, ¿no? Alguna clase en términos no de clase como unidad, sino algún curso en el que nosotros pudimos estar del principio al fin y vimos algunas transformaciones. Y también pensar en algunas decisiones que nosotros vamos tomando cuando vamos haciendo algunos virajes en la enseñanza, decisiones que tomamos en cuanto a los contenidos que decidimos agregar o quitar, por qué los agregamos. Cuando los agregamos, ese agregar, ¿qué es lo que está agregando en el pensamiento que quiero que desarrollen mis estudiantes? ¿Por qué es valioso? ¿Qué contiene ese contenido que lo hace valioso para mis estudiantes? Cuando quito, ¿por qué mis estudiantes no deberían ver eso? ¿Qué tiene ese contenido que saco, ¿sí?, que no lo hace valioso o que no lo hace valioso para mis estudiantes? ¿Qué tiene que ver eso con lo que yo pienso de mis estudiantes? Que lo puedan conocer o que no lo puedan conocer. Es decir, cuando yo tomo estas decisiones, esto es lo que me interesa que pensemos desde esta lógica curricular, ¿no? El currículum como no es ese elemento que contiene la lista de contenidos, pero que también es la vida en el aula, ¿sí?, que también es la vida en la institución, ese currículum real que se juega en nuestra práctica cotidiana, en nuestras interacciones sociales en las instituciones, pero también ese currículum prescripto, que es el currículum que me llega a mí, decidido por instancias jerárquicas superiores a mí, por sujetos sociales de las decisiones curriculares, va a decir de Alba, de la determinación curricular y de la estructuración del currículum, y yo como sujeto del desarrollo del currículum lo tomo, ¿sí?, y en la realización, ¿sí?, del mismo lo transformo nuevamente. Decido sobre este objeto y lo transformo. Esas decisiones que tomo tienen que ver con mi posición política y epistémica respecto del conocimiento, ¿sí? Y con esa doble dimensión de la que hablaba Ausubel, de la construcción de la significatividad, que tiene que ver con cómo pienso la lógica disciplinar, desde qué enfoque, ¿sí?, disciplinar, desde qué enfoque epistémico abordo la disciplina, y desde la lógica psicológica, que es cómo pienso que mis estudiantes pueden aprender, y en ese cómo pienso que mis estudiantes pueden aprender no es una cuestión meramente individual, sino que también ahí hay una dimensión colectiva de cómo pienso las interacciones entre estudiantes, mías con ellos y entre ellos. Entonces, esa lógica psicológica deja de ser meramente individual para empezar a ser también comunitaria. Es una construcción social, el modo en que cada uno construye o se le permite, podríamos decir desde estos autores, construir el conocimiento porque se le generan condiciones para que se lo pueda apropiar. Esto también va a definir el vínculo que cada uno de nosotros va a establecer con el conocimiento. Ese vínculo es ni más ni menos que el modo en que pensamos el conocer. ¿Qué es conocer? ¿Qué es saber? ¿Sí? Y luego nosotros, docentes, que nosotros estamos acá reflexionando de estas cuestiones que ya conocemos, para revisitarlas y a su vez
reflexionar sobre las decisiones que vamos tomando. Eso es lo que nos interesa. Eso es lo que más me interesa que podamos hacer en cada uno de estos encuentros. Bueno, en el encuentro de hoy les voy a dejar los materiales de la unidad, pero también les voy a proponer que empiecen a recolectar algunos materiales de ustedes para nuestro trabajo presencial. Eso se los voy a dejar por escrito. Nos vemos pronto.